que él promete con los 90 legisladores o asambleístas de 165. Recuérdese que él antes tenía el 100% de las curules, porque inclusive la oposición cometió el error de no participar en las elecciones del año 2005. Queda pendiente la entrega de las curules y por cambios electorales ahora no va a entregar a los 30 días la asamblea, es decir, debió haber entregado la asamblea a las curules o las curules a la oposición y a los independientes máximo en 30 días. Lo va a hacer en el mes de enero. Es decir, que se reserva octubre, noviembre y diciembre para seguir legislando con su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. A ver qué pasará, qué leyes crearán de aquí hasta el mes de enero. Primer tema a tener en consideración. Pero vamos a la pregunta fundamental. ¿Realmente ganó Hugo Chávez? No. Hugo Chávez perdió el día de ayer. Y no digo que perdió porque ya no tiene la mayoría en la Asamblea, la mayoría absoluta. Porque para votar ahora las leyes orgánicas, estas fundamentales de cada país, necesita las 2/3 partes, es decir, 110 votos. Le faltarían 20 votos para tener la mayoría absoluta que él aspiraba. Pero más allá de eso, ¿sabe usted por qué perdió? Porque en números de votos ganó la oposición. Pero por el cambio de la regla electoral, ganó Hugo Chávez más curules que la oposición. ¿Cómo es esto? Alguien preguntará. Es que uno de los cambios que hizo el organismo electoral dependiente del gobierno venezolano fue dictaminar anteriormente, ojo, no el día de ayer ni anoche, antes, pero previo a esta elección, que para elegir en las ciudades grandes a un asambleísta se necesitaban 250,000 votos, y para elegir a un asambleísta en las zonas marginales, pobres, sobre todo en las localidades pequeñas, se necesitaba solo 50,000 votos. Es decir, que por cada cinco votantes de las zonas más desarrolladas, solo se necesitaba una parte para elegir un asambleísta. Esto es lo que le da a Hugo Chávez todavía tener 90 curules contra 59, es decir, 31 más que la oposición. Sin embargo, la oposición no renunció la oportunidad de ir a las urnas y a pesar de este grave obstáculo, han introducido allí. Y esperemos a ver cómo se comportan los independientes. Dicen los asambleístas de Mesa, la Unidad Democrática, que ellos respetarán la unidad, respetarán la Constitución, con el 52% de los votos que le dio el 36% de la presencia en las curules. Queda allí pendiente para saber qué pasa con esas 16 curules todavía en discusión o de los independientes a cuál de los dos grupos se suma. Quiero dejar finalmente dos reflexiones. Primero, la de Cuba. Hoy en la mañana, Carlos Alberto Vergara entrevistó a la jefa, la doctora jefa de 300 y más médicos cubanos que están trabajando en el Ecuador en esta labor humanitaria, inclusive se puede asumir, obligatoria, para recuperar a los minusválidos en el país. Están trabajando en nuestro Ecuador más de 300 médicos especialistas en estas materias. Por una parte, lo positivo, muy bien, que vengan a ayudarnos a trabajar acá en las especialidades que no tenemos. Pero sí nos lleva nuevamente a la reflexión, inclusive dentro de la entrevista, que se reconozca que ellos tienen profesionales allá en Cuba, preparados, pero deben salir al exterior a prestar estos servicios. Porque la economía cubana, y ella lo respondió así, a pesar de la situación económica difícil que vivimos, seguimos aún con este beneficio de la salud y la educación gratuita. Excelente. Pero ¿qué pasa entonces con la economía? Podemos resumir entonces que la salud y educación están sobre el promedio latinoamericano, los cubanos. En economía,
están por debajo del promedio y en libertad política, sobre todo, nula. Es decir, que si Cuba tuviera la salud y la educación que le provee a su pueblo actualmente de manera gratuita y con una economía creciendo, dando empleo, ahora el gobierno cubano va a liberar a 250.000 empleados públicos, 500.000 empleados públicos para que busquen empleo o para que pongan sus negocios particulares. Por segunda ocasión, Cuba intenta permitir la iniciativa privada. Ya lo hizo en la década de los 80, luego se arrepintió y lo volvió a cerrar. Hoy día vuelve a dar esa oportunidad, pero me llamó la atención que una de las profesiones o los negocios a los que se pueden dedicar es a la cartomancia. Recuérdese que en Cuba todavía usted puede ver a personas leyendo el tabaco y leyendo las cartas. Bueno, esa será una de las profesiones, me imagino para el turismo, de las que se van a abrir como negocios. Pero a ese nivel la economía. Y en política, algún día se permitirá la participación ciudadana como corresponde, con otras ideologías en el espectro político como se lo permite en Ecuador, para que realmente podamos decir que Cuba ha progresado en salud, educación y también en economía y en las libertades. Ecuador se hace grandes esfuerzos en lo social, en la economía, lastimosamente, creciendo menos que el promedio latinoamericano. 5,5 Latinoamérica, nosotros llegaríamos, ojalá, al 3%, pero en todo caso, menos del promedio latinoamericano. Y en política, estamos legislando sin consensos. La última ley que podría ser aprobada en 30 días, es decir, el 15 de octubre, es la ley o el Código de Planificación y Finanzas que llegó con carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Todavía no logran discutir las bases como corresponde, irían al Pleno para el primer debate exactamente como el Ejecutivo la envió. De allí en adelante ya sabemos lo que pasó con la ley de hidrocarburos. Una materia tan importante como es la planificación y sobre todo la administración financiera podría pasar el día 15 de octubre por el Ministerio de la Ley a tener plena vigencia. Grave preocupación. Se incrementa la posibilidad de endeudamiento del Estado hasta el 50% del Producto Interno Bruto. De esto ya hablamos la semana anterior y expresaba por qué ese riesgo grave de seguirnos endeudando. La reserva bancaria se podría convertir hasta en un 75% en papeles. Es decir, el dinero de los depositantes que los bancos reservan para cualquier emergencia y depositan en el Banco Central, 75 de cada $100 se podrían convertir en papeles emitidos por el Estado. Y finalmente, el hecho de que el gobierno, su ministro de Finanzas, podría modificar hasta un 15% el presupuesto del Estado aprobado en la Asamblea Nacional. Es decir, una flexibilidad que le daría al gobierno la posibilidad de modificar el presupuesto que por Constitución la Asamblea debe aprobarle cada año al gobierno. Esto en una sola conclusión: cuidado, por lo menos, la expectativa de querer corregir errores económicos, errores financieros, falta de liquidez, con más error y más incertidumbre. Vamos al corte comercial.